Preparémonos para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Congreso Exaltación 2012. Exaltación 2012. Exaltación 2012. Verdadera adoración. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Jimmy Alexander Galvez. Soy de El Salvador, pero vivo en Guatemala. Y estoy gozoso, estoy contento. Le doy la gloria al Señor por este privilegio que me da de poder compartir un poco de lo mucho de lo que Dios ha hecho en mi vida, ya que su palabra dice en 1 Pedro 2:9 que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le doy gracias al Señor porque me sacó de un mundo de perdición, un mundo de desorden. Y le doy gracias a Dios porque tuvo misericordia de mí. Me sacó de todos esos problemas. Yo era músico, yo andaba trabajando con mi papá en lo que es la música secular. Trabajaba en bares, en restaurantes, en discotecas, a la edad de los 14, 15, 16, 17, hasta los 19 años estuve trabajando en lo que es la música. Me metí tanto en las cosas del mundo que empecé a tomar, empecé a fumar. Delante de mi papá, y mi papá no me decía nada. Yo empecé a hacer cosas inmundas a los ojos de Dios. Y como no había alguien que me corrigiera, alguien que me enseñara, yo lo hacía. Pero en ese tiempo, cuando uno empieza a tenerlo todo, ganaba bien, estaba haciendo mi casa, tenía mujeres, pero había algo que no me llenaba, algo que no me daba paz. Claro, me hacía falta Cristo. La palabra de Dios dice que Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Él. Ese gozo, ese vacío que tenía, que solo Él lo puede llenar, yo lo buscaba en lo que es los vicios, lo buscaba con mis amigos, lo buscaba con las mujeres y no lo podía hallar. Entonces, un día de estos, preguntándome a mí mismo, yo dije, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene estar tocando todos los días? ¿Qué sentido tiene mi vida? No le hallo gracia a esto, no le hallo sentido. Y estaba en mi casa acostado y yo dije, ¿qué voy a hacer? Si grabo un disco, me voy a hacer famoso, pero ¿y después de eso qué? ¿Qué hay después de eso? No me explicaba. Y un día de eso me puse a platicar con mi papá y yo le digo, mire, yo creo que me voy a salir de esto de la música, me voy a dedicar a otra cosa. Esto ya me tiene cansado, ya no voy a tocar, si me salgo yo ya no voy a tocar más. Entonces un día de eso nos reunimos con los jóvenes y fuimos a jugar al campo, a una chamusca, le dicen en Guatemala, una chamusca. Y nos reunimos ahí, empezamos a jugar. En eso se apareció el pastor Carlos Alvisures y empezamos a jugar, empezamos a divertirnos y al terminar nos empezó a hablar que si queríamos aprender a karate. Nos contó de que él fue policía, que entrenó karate, fue campeón y todo eso. Entonces, como en la colonia donde nosotros vivíamos, había mucha rencilla, mucho pleito con los demás y entonces nos preparamos ahí con los muchachos que vamos a armar así un grupo de jóvenes así ya sabiendo pelear y todo. Y nos fuimos con él, nos llamó la atención y nos fuimos con él a su casa. Pero no sabíamos lo que nos esperaba. En eso empezamos a entrenar y una sacada de jugo, ejercicios y todo. Y de ahí dice el pastor, siéntense, quiero platicar con ustedes. Y nos empezó a hablar de Cristo. Y en ese
En ese tiempo fue donde yo acepté al Señor. Eso fue hace 6 años. Yo acepté a Cristo y le entregué mi corazón. Entonces mi vida, todo empezó a cambiar, amén. Empecé a ver las cosas de una forma diferente. Yo le dije a mi papá que yo ya no quería saber nada de lo que era la música. Entonces yo empecé a comprender para qué Dios me había creado a mí. Y Dios a mí me creó para exaltarlo, para adorarlo. Dice su palabra que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces yo empecé a comprender los propósitos de Dios para mi vida. Que Dios no me quería ver en el mundo, no me quería ver tocándole al enemigo, a Satanás, sino que quería que la música, la alabanza fuera para Él. Entonces empecé a dedicarme en las cosas de Dios, dejé de trabajar, me empezaron a decir que tenía que dejar ese trabajo porque uno no puede servir a 2 señores o a 2 amos. Entonces yo me dije, yo no puedo, no puedo seguir así, tengo que tomar una decisión. Entonces decidí mejor dejar ese trabajo, empecé a meterme más con Dios, empecé a aprenderme las alabanzas, porque no sabía nada de música. En ese tiempo el pastor Carlos hizo una gira en el departamento de Poptún, y me dice, mira Jimmy, ¿por qué no nos acompañas? Tocamos el teclado. Bueno, le digo, salíamos con los muchachos y ahí con los jóvenes que estábamos chamusqueando. Muchos de esos jóvenes yo les empecé a enseñar, empecé a compartir lo que yo sabía de la música. Ahí se fueron formando, se fueron haciendo y formamos ahí un grupo y lo llevamos nos sabíamos como 8 alabanzas, 8 o 6 alabanzas, y con esas alabanzas empezamos a salir a departamentos. El Señor empezó a levantarnos y muchas veces nosotros nos preguntábamos que por qué nosotros, siendo tan jóvenes en el Evangelio, Dios empezó a usarnos, empezó a levantarnos, y comprendí que hay muchos que llevan mucho tiempo en el Evangelio, pero no quieren servirle a Dios. Han perdido la pasión ya por compartir lo que es el Evangelio, por compartir lo que es Jesucristo en nuestras vidas. Entonces en ese camino empecé a tratar de ser obediente al Señor, tratar de meterme más con Él, comprender qué es ser un adorador. Y me di cuenta de que ser un adorador es un estilo de vida. Entonces el Señor empezó a honrarme, como su palabra lo dice, que Dios honra a los que le honran. Entonces empecé a buscarlo más y más, empezamos a salir a departamentos con el ministerio, empezamos a buscar al Señor más y más con los jóvenes. Y Dios empezó a honrar mi vida, empezó a honrar la vida de los jóvenes del ministerio Embajadores de Cristo. Empezó el Señor a levantarlos. Empezó el Señor a hacer cosas grandes en la vida de cada uno de los jóvenes, que en esa vez el pastor Carlos Villaganao, esos jóvenes empezaron a multiplicar y a multiplicar hasta hacer lo que es la iglesia Embajadores de Cristo. Entonces el Señor empezó a honrarnos de una forma que hace poco, gracias a su misericordia, nos permitió grabar nuestro primer disco, nuestro primer volumen, y llevar a través de la música, a través de la alabanza, un mensaje de esperanza para todos esos jóvenes, para todas esas jovencitas, para todas esas personas que necesitan de Dios, que necesitan de esa luz, que necesitan de un consuelo. Amén. Así el Señor nos ha traído aquí a Nicaragua, nos ha traído a El Salvador, Honduras, y ahora le doy gracias a Dios porque nos permite estar aquí en Costa Rica, en el Congreso de Exaltación 2012, dándole la gloria, dándole la honra, el honor y la alabanza a través de lo que es la música, y le damos gracias al Señor por eso, por ese privilegio. Yo los exhorto para que busquen del Señor,
Él es la salida, Él es la salvación. Solo Jesucristo es el único que nos puede cambiar, nos puede ayudar. Solo Él nos puede salvar. No hay otra religión, solo Jesucristo. Yo los insto para que lo busquen, para que Él sea el todo en nuestras vidas, ya que sin Él dice la palabra que no somos nada. Así me despido, Jimmy Galvez, que Dios les bendiga. Preparémonos para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Congreso Exaltación 2012. Exaltación 2012. Exaltación 2012. Verdadera adoración. Adoración.